Si bien es cierto, en la invitación que hubo, no es obligatorio estar aquí, porque es una clase de tipo autoformación. De todas maneras, yo voy a explicar el laboratorio y después ustedes se dedican a administrar el celular, que es un instrumento de medición. Ustedes deben saber que el celular es uno de los instrumentos más exquisitos que tenemos. Debe tener unos 15 instrumentos de medición el celular. Tiene medición de temperatura, de gravedad, de magnetismo, de fuerza, de rayos, de luz, de sonido, de onda, etcétera. Tiene un montón de sensores, GPS. Y ese celular tiene una app para poderlo manejar. Todos los sensores que tiene el celular. Entonces, este laboratorio consiste en aprender a manejar el celular como instrumento de medición de laboratorio, por un lado, y por el otro, aprender ustedes como futuros científicos, como académicos, como futuros profesionales, a levantar una hipótesis cuando uno quiere demostrar algo. Queremos demostrar que la vacuna COVID-A es mejor que la B. Esa es una hipótesis. Entonces uno tiene que aprender a generar ahora una metodología, cómo poder medir cuán efectiva es la vacuna A, cuán efectiva es la vacuna B, generar el procedimiento de medición, con qué vamos a medir eso, y luego que vienen los resultados, poder concluir, llegar a decir A es y tantas veces mejor que B, o B es tantas veces mejor que A, o ninguna de las anteriores, porque podrían ser igual. Y a eso se le llama método científico. Entonces, el método científico tiene la forma de operar, tiene la forma de escribir, tiene la forma de responder, tiene la forma de levantar hipótesis. Entonces, nosotros vamos a compartir un pequeño documento para analizar nuestro laboratorio de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, veamos. Laboratorio número 1. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Elaboración de una hipótesis. ¿Verdad? Ustedes van a elaborar una hipótesis. La hipótesis, en definitiva, es una pregunta de algo que no sabemos. ¿Ya? Ahí van a tener que buscar ustedes, por lo menos, para poder trabajar, que es lo que tienen que hacer a continuación. A lo menos tienen que buscar en Internet qué es una hipótesis, cómo se formula una hipótesis, cómo se demuestra una hipótesis. ¿Ya? Ahí tienen bastante peguita, llamémosla así. Entonces, los objetivos de nuestro laboratorio número 1. Habilidades propias del método científico. Ahí tenemos otra ventana que buscar en Internet. Método científico. Cómo se observan los fenómenos, el planteamiento de la hipótesis que dijimos, el diseño de experimentos, la verificación, la refutación o la corrección de la hipótesis o de los resultados. Lo otro que vamos a ver, el objetivo de elaboración de una hipótesis de este laboratorio número 1. Habilidades de trabajo en equipo. ¿Cómo van a planificar el laboratorio? ¿Cómo van a colaborar entre ustedes? Como todos tienen el celular y van a querer realizar individualmente la experiencia, van a tener una tabla 1, el otro alumno una tabla 2, el otro alumno una tabla 3, la otra alumna una tabla 4. ¿Cómo van a negociar los valores para poder hacer un único informe?
Es decir, el grupo formado por 3, eventualmente por 4 alumnos, vamos a tener bastantes tablas cómo seleccionamos o cómo dejamos o cómo manejamos los datos. Luego vienen las habilidades del manejo de datos. Cómo van a registrar los datos, cómo van a presentar los datos, las tablas, los gráficos, la deducción de algunas variables, de algunos patrones, y luego las habilidades de la comunicación científica. Cómo van a redactar, cómo van a hacer la síntesis de lo que están calculando, cómo van a hacer entendible y comprensible las ideas que tienen que exponer. Tienen que fijarse muy bien en estos objetivos generales, para luego tener los objetivos específicos. Esto es lo que tienen que operar. Desarrollar habilidades relacionadas con la utilización de instrumental de laboratorio. En este caso, el teléfono celular, trabajando como magnetómetro. ¿Ya? Desarrollar habilidades relacionadas con la utilización del software, la APP, ¿verdad? Para procesar datos en Excel, y el software se llama Physics Tools Book Suite. Esa tienen que bajarla. Y cuando la bajen, tiene una ventana donde están todos los sensores que tiene el celular. Y entre todo eso está el magnetómetro. Tienen que pinchar magnetómetro y ahí el celular se transforma en un equipo para medir campos magnéticos. Y allí tienen que empezar a jugar con el celular, ustedes, con las instrucciones que tiene el laboratorio, a jugar con el celular para medir el campo electromagnético. Y ese app, esa aplicación que tiene el celular, les va a indicar cómo funciona. Hay ejemplos, etcétera. ¿Ah? Y eso tienen que manejarlo ustedes. Además, les va a decir que el celular es un sistema de coordenada 3D. Porque en las tablas le va a salir los valores de X, los valores de Y y los valores de Z. Porque los campos son vectores, por lo tanto le van a salir 3 números. Por lo tanto, el celular tiene un eje Z, un eje X, un eje Y, y tienen que aprender a saber cuál es el X, el Y y el Z del celular. Seguimos con las instrucciones. El campo de inducción magnética es un vector, es lo que les decía yo, indica la dirección de una fuerza magnética por unidad de longitud, por unidad de corriente eléctrica, asociada a detectores de campo. Se mide en ampermetro, que equivale a un Tesla. Se mide en ampermetro y equivale a un Tesla. Utilizando el magnetómetro de su celular, ojo, utilizando el magnetómetro, por lo tanto, ¿verdad? Hay que ir a esa página o a esa sección del teléfono cuando bajen la aplicación. Tienen que ubicarse lejos de interferencia magnética. No se van a poner a trabajar al lado de un imán cuando estamos midiendo las fuerzas magnéticas que tiene la Tierra.
En definitiva, estamos transformando el celular en una suerte de brújula que es capaz de cuantificar cuánto vale el campo magnético en ese punto donde usted se encuentra, en la posición que usted se encuentra. Pero tiene que tener claro lo que decía yo a ustedes, como es un vector, cuál es la orientación 3D. Y como existe un campo magnético donde usted está que es constante, un campo magnético, ¿verdad? Que es constante, un campo magnético que es constante, ¿verdad? Para poder medir y hacer una tabla de valores, vamos a colocar una barra de fierro, ¿verdad? A distinta distancia para poder variar el campo y el teléfono mida una tabla de datos del campo magnético. ¿Ya? Entonces vamos a estar acá, está el celular. Aquí tenemos el celular. Y a una distancia vamos a colocar un fierro y el celular va a medir el campo magnético en esa dirección. No hacia arriba y no hacia el lado. Por lo tanto, del 3D tienen que saber si están eligiendo X, están eligiendo Y o están eligiendo Z. Laboratorio. El laboratorio lo vamos a hacer a la tarde, ¿ya? A las 13:45. En estas horas de la mañana, ustedes se van a dedicar a jugar con el teléfono para aprender a usar, ¿verdad? Y en la tarde vamos a tener un margen para iniciar el laboratorio, para que no sea sorpresa para ustedes. Vamos a tener un margen para iniciar el laboratorio de 10 minutos. Después de 10 minutos, el que llegue después de 10 minutos queda ausente. ¿Ya? Queda ausente. Así que cuidado con la hora de inicio real. Eso va a ser a las 15. Si la hora es a las 15:45, ¿verdad? Entonces la hora de inicio del laboratorio es a las 15:55. Después de ese intervalo de tiempo, no podrá ingresar al laboratorio, es decir, yo no voy a apretar aquí ingresar. Y tendrá que justificar después del atraso, tendrá que colocarme un correo, porque tiene que enviarlo al profe de la sección. Usted enviará un correo explicando el por qué. 2. Vamos a explicar lo que hay que hacer en el laboratorio, pero yo voy a explicarlo ahora también. Se formarán grupos aleatorios. Ojo, se formarán grupos aleatorios de 3 integrantes. Eventualmente puede ser de 2 o de 4. Eventualmente. 4. Los integrantes del grupo tendrán que realizar lo siguiente: verificar que pertenezcan a una misma sección, porque hay algunos que se están cambiando de sección. Cuando se cambian de sección, a mí no me aparece su nombre en las listas de calificación, ni en las actas. Si quieren cambiarse de sección, tienen que hacerlo administrativamente. Y como se formaron recién los grupos, tendrán que ustedes intercambiar sus nombres, ¿verdad? Número de celular, se supone, email, porque después se tienen que reunir para generar la evidencia del laboratorio, o entre comillas lo que llamamos informe. Definir
del grupo el encargado en subir. Uno solo sube del grupo, subir la evidencia de la participación, el informe, que le llamamos evidencia de participación. A la sección tareas de un curso, allí tienen que subir el informe en el tiempo que se les indique. ¿Qué más? La experiencia se realiza según se muestra allí. Entonces, en el magnetómetro que bajaron para trabajar, en el magnetómetro de esta página que bajaron, es gratis, se baja con el celular, ¿ya? Cada miembro del grupo debe utilizar esta página, cada miembro tiene que aprender a usarlo para hacer la siguiente experiencia. Paso 1, que habla del siguiente montaje experimental. El A es el celular, este es el celular A. A una distancia hay que colocar una regla, porque van a decir D igual, por ejemplo, 5 centímetros. Después D 4 centímetros. Después D 3 centímetros. Después D 2 centímetros. Después D 1 centímetro. Y así sucesivamente. Pregunta B, ¿verdad? En C está la varilla de fierro, un tenedor, un cuchillo, cualquier cosa de fierro. Entonces tenemos el celular, la regla y un objeto de fierro, alicate, tijera, etc. Y luego medir la distancia entre el fierro y el celular y van a estar aquí leyendo lectura. Acá va a haber una lectura, ¿verdad? Que después se va a bajar como tabla. Allí va a estar la lectura de cuánto está leyendo el magnetómetro, es decir, el celular. ¿Cuánto está leyendo el magnetómetro? Y en la tablita siguiente van a colocar los datos. Allí está, los D. Y van a mostrar acá cuánto leyó el celular, el campo magnético, en el punto que ustedes están trabajando. Como son un grupo formado por 3 y están en distintos puntos, voy a suponer que uno está viviendo en Talca, otro vive en Santiago, en Oriente, y el otro vive en Santiago Norte. Por lo tanto, los campos magnéticos van a ser algo distinto. Y como grupo tienen que llenar solo una tabla, porque se entrega una evidencia que se presenta. Entonces tienen que aprender a negociar entre ustedes, los integrantes del grupo, qué valores colocamos en la tabla. El del alumno A, el del alumno B, el del alumno C. Colocan un promedio, colocan la mejor tabla, la mejor curva. Cuando grafiquen 1, grafiquen 2, grafiquen 3, van a elegir la mejor. ¿Cuál? Van a tener que tener un criterio que tienen que explicar, ¿verdad? Tienen que explicar, porque cuando se hace un laboratorio, cualquier persona que lee, ojo con lo digo, debe ser capaz de realizarlo igual como lo hicieron ustedes. Es como una receta de cocina. Haga esto, haga lo otro, calcule la tabla, trabaje los números de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Paso 7, el que estábamos explicando, el grupo debe definir un criterio, ¿verdad?, de calidad de las tablas. Porque aquí va a colocar números, ¿verdad? Aquí va a colocar números. Con estos números usted va a hacer un gráfico. El gráfico, este es D, y este va a ser el campo magnético B, ¿verdad? Y van a haber valores, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio de calidad de esta tabla? ¿Este es una curva así? ¿O es una curva? ¿O es una recta? No sé. Signo de pregunta. ¿Cuál va a ser el criterio, ¿verdad?, de sus tablas y datos? Y además, no se olviden que un gráfico tiene que tener el nombre del eje, la unidad del eje, el nombre de la tabla, etcétera, las unidades con que trabajó. Y, evidentemente, a partir de la mejor tabla, la que negociaron, el grupo redactará la hipótesis y que explicará lo que ocurre de lo observado. La hipótesis podría decir: el comportamiento del campo magnético, ¿verdad?, es una hipérbola, por colocar algo. Y después con los datos y todo tendrán que demostrar que es la ecuación de una hipérbola. Y así sucesivamente. Nota: la hipótesis, lo más importante que tiene la hipótesis, ¿verdad? Nota lo más importante que tiene la hipótesis, que debe poseer un mecanismo, lo que está redactado o cómo está redactada la hipótesis, un mecanismo que permita verificar si es verdadera o es falsa. Por lo tanto, uno debe decir, por ejemplo, el campo magnético en este punto es positivo y apunta hacia el cielo, por decir algo. Entonces, ahí usted tiene la alternativa de decir, ¿es verdadero o es falsa? Porque cuando demuestre con el magnetómetro que salió apuntando hacia el sur, por ejemplo, y apuntaba hacia el centro, entonces usted puede decir, ¿es verdadera o es falsa según la escribió? Escribimos, ¿verdad?, que apuntaba hacia el cielo, etcétera, y resultó que no era para allá. Entonces tiene que ser o verdadera o falsa. 10, perdón, 9. Si tiene alguna duda a la tarde, cuando estemos trabajando en el laboratorio, consulte ya sea a nuestros excelentes ayudantes, tenemos 2, o al profe. ¿Está bien? Por lo tanto, cualquier duda, entonces, cuando dividamos los grupos de a 3, está el listado del curso, y formemos grupos de a 3, los vamos a ir a visitar. Los ayudantes van a ir como a los grupos y allí aprovechan de hacer las preguntas. Y después que demos unas 2 vueltas, ya siguen trabajando ustedes como grupo, ¿verdad? Cada uno hará las mediciones, habrán 3 datos, cómo van a negociar los datos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Una vez que el grupo haya completado su tabla, haya negociado y tenga sus datos, pide permiso para retirarse y se van a trabajar, ¿verdad?, para fundamentar a través de la evidencia de trabajo o informe que ha de entregar del laboratorio número 1.
Y ese es el punto 10. Algunos consejos, ¿verdad? Tienen que redactar las evidencias de participación, las evidencias que realizaron en el laboratorio, de acuerdo a lo especificado en un ítem 4, que es la guía para preparar la evidencia de participación, el documento que va a subir a tareas de un curso. ¿Cómo se va a evaluar el laboratorio? Tiene que tener estos puntos que están especificados acá. No agregue ni quite, ¿verdad? Esto que está acá. Siguen acá abajo. ¿Ah? Estos que están acá. No agregue ni quite, porque la pauta de evaluación está hecha en función de estos puntos. Tiene puntos la abstract, tiene puntos la tabla de datos, tiene puntos los gráficos asociados, tiene puntos la hipótesis, tiene puntos. Si usted coloca otro coso acá, en el medio, por ejemplo, no tendría puntuación. Entonces, título, fecha, nombre de los integrantes, y aquí parte el apta en español. Apta, eso es un, ¿verdad?, resumen, que es distinto a introducción. Generalmente tienen confusión. Resumen es, en pocas palabras, cómo elaboraron la evidencia de participación, los resultados que obtuvieron, cómo lo hicieron, etcétera, etcétera. Mientras que la introducción es lo que los llevó a hacer este laboratorio. La introducción es el objetivo, ¿verdad? Y el objetivo es medir el campo magnético. Entonces, la introducción dicen, vamos a medir el campo electromagnético, ¿por qué? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Esa es la introducción. ¿Qué los llevó a hacer este informe? Y el resumen es el informe, cómo está hecho. Luego, tablas de los datos, gráficos asociados a los datos, la hipótesis, que es lo que estamos evaluando. Importante, la explicación debe basarse en sus datos. No saco nada con hacer copy-paste, ir a buscar por allá. Estamos hablando de un informe de tipo profesional, no de un informe tipo, entre comillas, sin ofender a nadie, tipo enseñanza media. No. Acá pescamos el magnetómetro, realizamos la experiencia, el procedimiento, cómo se hizo, cómo se mide, cómo midieron, tabla de datos, la hipótesis, ¿verdad? Gráfico, ecuaciones si hay que calcular, y después concluimos. Y decimos, la hipótesis está bien o está mal. Nada que ir a pegar el monito, ir a buscar acá, no. ¿Ya? ¿Y cómo formularon la hipótesis? Que es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Luego la bibliografía y la evidencia de participación. Le agregamos del semestre pasado, acogiendo reclamos de algunos grupos, formados por 3 o eventualmente por 4, que había allí un frescolín que nunca trabajó, le pidieron que hiciera, nunca respondió a tiempo, etcétera.
Por lo tanto, hay un cuadrito para echar al agua a los que no funcionaron. Entonces, nombres de los integrantes, 1, 2, 3, 4. Aporte del integrante a la dinámica grupal es: asistió a las reuniones que ustedes mismos convocaron para trabajar en el informe. Si se le dio una tarea, busca tú cómo hacer las tablas, ¿lo preparó? Entonces le van a colocar un porcentaje de participación en las reuniones de los grupos, del grupo. Y después, si el aporte que le pidieron lo cumplió, es decir, el aporte para hacer el informe. Entonces, asistencia y participación en el grupo IDEA, y luego aporte para preparar el documento que se envía a un curso. Entonces ustedes dicen, esto es el 100%, este alumno o este compañero de grupo, con suerte asistió un 40%. Y para el informe apenas mandó un 10%. De tal manera que los integrantes del grupo sepan que va a haber una autoevaluación para que respete o se respeten todos los integrantes del curso y del grupo. Puntaje, ahí está el puntaje de evaluación del informe. ¿Ya? 10% lista de cotejo. ¿Qué significa lista de cotejo? Que se va a verificar el nombre, el título y los puntos que mostramos anteriormente, que eran 10, 9 o 10. ¿Ya? Tienen que estar esos puntos. 2, el abstract. 15, las tablas y los datos, las columnas, las unidades, etc. 15, los gráficos, que están correctos, si la dispersión, si utilizaron regresión lineal, ajuste mínimo cuadrado, ¿ya? Para manejo de los datos, la hipótesis, cómo la redactaron, si pudo ser verificada, si lo que hicieron permitía verificarla, y un 20% la justificación de la hipótesis, si es correcta, si es falsa, el por qué. ¿Está bien? Y como esto está en porcentaje la nota, ahí está el 100, la exigencia es de un 60%. Por lo tanto, hay una tabla que para un 60% de puntaje corresponde el 4. Eso significa que un 50% es un 3,5. ¿Está bien? Y luego, como vamos a hacer 3 laboratorios, la nota final del laboratorio es el promedio de los 3. ¿Alguna pregunta? Ninguna, por lo visto. El silencio otorga, se dice. Bueno, espero, como profe, que les vaya siempre muy Yo, bonito. profe, Sí, escucho. Dime. yo tengo una consulta que me gustaría saber si o sea, mi teléfono por lo menos no tiene eso, magnetómetro y por ejemplo voy a lo de magnetismo y me dice que no puedo porque tiene magnetómetro. ¿Qué sería en ese caso? Bueno, pero en el grupo a lo menos alguno tendrá. Ah, ya, ok. Ok. ¿Ya? Alguno tendrá. ¿Cómo hacer tanta la mala pata? ¿Ya? Bueno, cuando se Pero, junten en el grupo, y si el grupo sucede que ninguno de los 3 tiene, lo distribuimos. Lo llevamos a otro grupo que tenga. ¿Mm? ¿Está bien? está bien, profe, está bien, sorry, perdón. Perfecto. Bueno, entonces ahora yo les dejo. Bueno, yo supongo que tienen amigos en el curso, que ya este es el segundo año que están en la U.
Entonces, ahora que toca el trabajo de autoevaluación, por lo menos aprendan a manejar el Physics Book Fit para que a la tarde podamos realizar la experiencia. Y ahora el tiempo queda libre, Profesor, pero no lo para siento. irse a la playa ni a carretear al mall, ¿verdad? Queda libre para una autoformación, para que lean los documentos que se les subió al curso, a novedades, ¿verdad? Y estén preparados para las 4 que se inicia el laboratorio y además se cierra. Evidentemente vamos a estar un cuarto para las 4. ¿Ya? Y desde allí en adelante, 10 minutos, vamos a esperar explicando cosas y se cierra el sistema. Juventud, Alguien quería hacer una pregunta. O sea, alguien está levantando la manita. dime nomás. Haga la pregunta nomás. Sí, yo, pero creo que había otra persona esperando antes. No sé si que todavía quiere preguntar. Si no, pregunto yo directamente. Geraldi dice acá a mano, Geraldi. Sí, profe, lo que pasa es que yo busqué en mi casa y encontré cuchillo, cartonero, martillo, llave inglesa, pero todas esas cosas dicen ser de acero inoxidable. No sé si me servirá igual. A ver, el acero inoxidable, el aluminio es una excelente antena. Eso significa que recibe las ondas electromagnéticas. ¿Ya? Ah, ok, Cuando uno dice de fierro, de acero, es porque uno lo que más tiene, ¿verdad? claro. Pero el aluminio, ¿verdad? No tiene nada que ver con el imán, pero capta onda electromagnética. Pero para no hacerse problema, puede ser un clavo, puede ser un destornillador, la llave inglesa, porque esos no son acero inox, son cromados. ¿Eh? Ya, Y acero inox es aquel que no le hace caso al imán. Si yo pesco de esos monitos que están pegados en el refrigerador y lo coloco sobre un metal y se queda pegado, es fierro. Si no se queda pegado, es cualquier otra cosa, es bronce, aluminio u otros materiales que no son ferromagnéticos. ¿Ya? Esa es la forma de seleccionarlo. ¿Alguien más que quiera preguntar? ya, profe, muchas gracias. De nada, Geraldi. Profe, buenos días, ¿cómo está? Sí, dime. Yo, para corroborar entonces, la mejor manera para que sepamos que es de hierro, como se pide en el informe, es como con el imán, con un imán, ir probando si se pega. Si se pega, no sirve. Correcto. Ya, gracias, profe. A ver, perdón, si se pega, sirve. Sí, 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 ese mismo. Te entendí al revés. ¿Alguna otra consulta? Profe, en el chat había otra que decía si preguntaban si al azar, porque en el informe decía que los grupos se van a hacer al azar. ¿Eso se mantiene así o se permite que se hagan por afinidad? ¿Cómo? Mira, como son tantos, son como 70, es muy difícil a través de Zoom manejarse, hacerlo por afinidad. Muy difícil. Entonces, generalmente uno lo hace aleatorio. Ahora, si en el periodo que se está realizando el laboratorio, como van a estar los ayudantes, nuestros ayudantes, ¿verdad? Ustedes pueden conversar internamente por teléfono, por WhatsApp, ¿verdad? Y
generarse ustedes entre comillas, autocambios, por decir algo. Oye, le digo, tú que estás en el grupo 4, vente al 5 porque yo quiero formar parte de arriba. Si llega a un acuerdo, lo hacen y cuando comuniquen al final del laboratorio, comuniquen cuál es el grupo, ¿verdad? El ayudante tomará apuntes. No es que sea hermético, pero es un problema de manejo del Zoom. Es muy difícil con 70 personas llegar a acuerdo cuando se empiezan a cambiar uno para arriba, otro para abajo, es complicadísimo. Pero dejamos siempre la hipótesis, nunca nada es imposible. Algo se podrá hacer, pero dejémoslo a la eventualidad de la tarde. Ya, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces los dejo para que se vayan a trabajar, traten de realizar la experiencia varias veces, cosa que cuando lleguen a la tarde la hagan de una y terminen rapidito. Desde ya empiecen a jugar, empiecen a hacerla en forma individual y a la tarde prácticamente ya tienen la tabla hecha. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Profe, o sea, igual yo como que voy a intentar ver más videos y intentar investigar más sobre el tema más que nada porque como no me sirve lo del electro, o sea, lo del magnetómetro, ¿Ya? es un poco complicado como para poder experimentar con él. Entonces, Sí, pero es no te olvides que hay experiencias que están hechas. ok. Entra a la página y Ujú. busca magnetómetro y esa experiencia está hecha. No, sí, 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 eso es lo que pensaba hacer hoy día. Ahora, Claro, esa. más que nada para no poder. Cachureen, ustedes saben cachurear el teléfono. ¿Ah? Ya. Cachureen el teléfono. Lo importante es que tengan la habilidad. Lamentablemente tu teléfono no tiene, pero tiene otro. Por ejemplo, seguro que tu teléfono tiene medición de la fuerza de gravedad. Sí, Seguro. creo que sí, creo que sí. Y Sí. esa experiencia está resuelta. Ahí puedes mirar cómo se maneja, cómo se usa, para dónde está el polo norte, el polo sur, o los tres ejes del teléfono, Ujú. para que sepas ubicarlo, si hay que ubicarlo de costado, de cabeza, de frente, de espalda, etcétera. ¿Ya? Entiendo. Lo importante es aprender a manejar el teléfono, de tal manera que Ya. sea la experiencia A, B o C, uno lo pueda, por ejemplo, hay una experiencia para medir la velocidad de la luz resuelta. Hay muchas experiencias resueltas, muchas. Entonces, como está la habilidad para en lo que se mide, entonces es la habilidad que tenemos para manejar este cachureo. Y cuando uno baja acá la app, ¿verdad? Puede realizar un montón de cosas. Lamentablemente tú no tienes para medir el campo magnético, pero por lo menos aprende a cachurear el teléfono. Y después en la tarde, cuando estés en el grupo, allí te meterás en la tabla de datos prácticamente nada más. Claro. Ya, profesor, muchas gracias. Ya, juventud, entonces les dejo, se van ustedes a trabajar en autoformación y nos vemos a la tarde. Disfruten el teléfono, ahora los papás no le pueden decir guarda el teléfono en la mesa, porque ahora sí están trabajando, Gracias, profe. Nos vemos no la están tarde. comadreando. Ya, Cuídense, nos vemos la tarde. ya, juventud, nos vemos. Que tengan bonita tarde.